Allá por los años 70, en Estados Unidos, existieron asesinos en serie. Algunos fueron atrapados y sentenciados. Otros hasta fueron capaces de dejar pistas o marcas mostrando su delito. Tal es el caso de un hombre que dejaba iniciales hasta que después de 30 años y por un error suyo fue capturado. Acompáñame a conocer el caso de Dennis Rader, el asesino BTK. Dennis Rader nació un 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, hijo de William Rader y de Dorothea May Cook. Creció en Wichita, siendo el mayor de 4 hermanos. Dennis en una declaración indicó que sus padres trabajaban mucho, pero a pesar de ello, siempre había un momento de compartir en familia, llegando a considerar a su padre como su héroe. Él los llevaba a pescar y les enseñaba a cazar. Dicha manifestación era un tanto extraña, y es que se tiene la idea que los asesinos en serie de pequeños han sufrido por algún tipo de abuso físico, sexual o verbal, pero este no fue el caso. Entonces, ¿cómo es que un niño que tuvo la atención y dedicación de una familia se convirtió en un asesino serial? Pues, por declaración de Rader, cuando él era un niño, sucedió un evento, el cual fue determinante para su vida criminal. Cuando su madre se encontraba aspirando a la sala, su anillo se atoró bajo el sillón y no podía zafarse de él. Así que le pidió ayuda a su hijo. Rader, al ver la imagen de su madre asustada, de sufrimiento, despertó en él su lado oscuro. Y en cierta ocasión, cuando él tenía unos 14 años, escuchó por la radio sobre el caso de la familia Clutter y la manera de cómo fueron atados. Esto reafirmó la fascinación que tenía por la cuerda y nudos especiales que utilizaría en sus víctimas. Se podría decir que formaba parte de su firma. Rader, a muy corta edad, empezó a ser cruel con los animales, un síntoma clásico que muchos psicópatas presentan en su infancia. Armaba trampas para gatos para luego estrangularlos. Los especialistas indican que muchos asesinos seriales escogen a los gatos porque los sonidos que emiten al ser torturados son similares a los de una mujer. Dennis Rader tenía una doble vida y sabía ocultar bien sus delitos. De niño hacía excursiones con los Boy Scouts. Era muy educado, pero en sus más recónditos deseos imaginaba que abusaba de famosas. Tenía fantasías sádicas, torturando mujeres y matando animales. Este hombre también tenía cierta fijación por las prendas íntimas y a menudo se vestía con ropa de mujer y se fotografiaba para luego masturbarse. Luego de asistir a la universidad alrededor de un año, estuvo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por un periodo de 4 años, viviendo en Alabama, Texas, Okinawa, Corea del Sur, Grecia y Turquía. Al retornar, Rader se mudó a Wichita, donde estudió electrónica y funcionario de justicia. Más adelante conocería a Paula Dietz. Era luterana como él y se casarían el 22 de mayo de 1971 y se fueron a vivir a Park City, donde ella se puso a trabajar como bibliotecaria y él como carnicero. Ellos tuvieron un hijo y una hija.
En los años posteriores, Ryder trabajó como ensamblador para una compañía y luego como agente de seguridad privada, colocando alarmas, donde aprendió a entrar a una casa burlando los sistemas de seguridad. Hasta ese momento llevaba una vida tranquila y escondía sus más siniestras intenciones bajo el disfraz del miembro de una iglesia luterana. En 1974 inicia su actividad delictiva. Él tenía la necesidad de ejecutar su plan y llamaba a sus víctimas como proyecto. Ryder ya no estaba trabajando, por lo que empezó a merodear por la zona. Es ahí donde conoce a la señora Otero y una mañana, cuando la familia se disponía a desayunar, él sigilosamente ingresó a la casa, les apuntó con un arma y luego a cada uno de los miembros de la familia los fue atando, les colocó una bolsa de plástico en la cabeza y luego los fue estrangulando. Los cuerpos fueron encontrados por los hijos mayores, quienes dieron parte a las autoridades. Algo que les llamó la atención fue que la niña fue ahorcada en el sótano y con semen sobre el cuerpo. Los especialistas, al revisar el cuerpo de la niña, llegaron a la conclusión que no había sido abusada y que el homicida se masturbó frente al cadáver. El 4 de abril de ese mismo año, unos jóvenes fueron atacados por Ryder, los hermanos Catherine y Kevin Bright. La joven, tras un intento de estrangulamiento, fue apuñalada 11 veces en el pecho, produciéndole la muerte. Por otro lado, Kevin, quien se encontraba atado, logró desatarse y luego de un forcejeo y recibir 2 tiros en la frente, se libró de la muerte. Él pudo describir algunos rasgos de su agresor, pero con el tiempo la declaración de Kevin fue perdiendo peso, pues el disparo en la cabeza le ocasionó inconsistencia cuando era entrevistado. Meses después, Ryder se comunica con la policía cuando descubrió que tenían detenido a un hombre por el cargo de homicidio ocurrido en casa de los Otero. Ryder era un ególatra y quería ser el centro de atención, y sintió la necesidad que sepan que fue él quien cometió ese crimen. Por eso realizó una especie de juego de letras en la biblioteca pública. Llamó a un periodista del Wichita e hizo que busque un libro donde había una carta con detalles que solo el asesino podía conocer. Y tras una investigación, los especialistas descifraron el mensaje. En aquellas páginas se lograba resaltar las iniciales BTK, Divine, Torture and Kill. En español, algo así como atar, torturar y matar. Y de esta manera, Ryder se había autodenominado el asesino BTK. Después de 3 años, Ryder encontraría su siguiente víctima, el proyecto Blackout. Pero al no encontrarla en casa, fue tras Shirley Payan. Este hombre ingresó a casa de la mujer, encerró a los niños en el baño, dejándole unos juguetes. Por declaración del hijo de Shirley, él vio a través de una rendija cómo ató a su madre en manos y pies y tenía una soga en el cuello. Al salir del baño y cuando corrió hacia su madre, notó que ella estaba sin vida. En diciembre de 1977, conoce a Nancy Fox. Empezó a espiarla para saber su rutina y una noche entró a casa de la joven y empezó a torturarla psicológicamente. Le dijo que era BTK, un asesino en serie, y esto lo hacía para disfrutar la imagen de terror en su rostro. Luego de esto, la amarró y la estranguló. BTK, en el infinito deseo que sepan que fue él
quien cometió el homicidio, llamó a la policía y dijo que el cadáver de Nancy Fox estaba en la calle 843 South Pershing, pero luego se arrepintió. Él pensó en que la policía luego tendría su registro de voz, así que buscó otra manera de llegar a los medios. Envió una carta donde daba detalle de sus víctimas, pero lo que remarcó estaba al final. Decía algo muy aterrador: ¿a cuántas personas debo matar para ver mi nombre en los periódicos? Después de esto, a la policía no le quedó la menor duda que se trataba de un hombre sin escrúpulos, así que informaron a la comunidad. Ante la inminente noticia que en Wichita rondaba un asesino serial, todos estaban aterrados y preocupados. BTK, por el contrario, se sentía importante, poderoso. Años más tarde, en 1985, asesinó a Marine Hedge, de 53 años, una vecina que vivía sola. Él la atacó en su casa y se la llevó. El plan inicial era llevarla a la iglesia donde él asistía. Luego de estrangularla, le quería sacar unas fotos, pero finalmente la abandonó en un sitio lejano. En 1986, Rader nuevamente atacó a otra víctima, Vicky Wegerle, una joven madre de un niño de 2 años. Él, bajo engaños, ingresó a su casa. Se hizo pasar como personal de la compañía telefónica. Ella estaba muy nerviosa y atenta a los pasos que él daba, hasta que él la atacó y la estranguló. Cuando su esposo llegó a casa, la encontró con un nudo en la garganta. Su último asesinato fue en enero de 1991 a Dolores Davis, una mujer de 62 años. La secuestró y estranguló. Su cuerpo fue hallado debajo de un puente. BTK poseía una lista con nombres de proyectos donde mencionaba características de sus víctimas. Uno de ellos, el proyecto Black Cup, logró sobrevivir. Se trataba de Cheryl Gilmore, una joven de 26 años. Fue a un bar y conoció a BTK. Le dijo que era un estudiante. Hablaron y le pareció un tipo muy amable. Caminaron fuera del bar y luego ella se fue. Aquel día Rader la siguió hasta su casa y comenzó a espiarla. Este proyecto fue interrumpido porque ella no estaba en casa, y al regresar ve policías y ambulancia en su vecindario, y uno de los agentes se acerca y le dice que por declaración de un niño vio que este hombre tocó a su puerta, por lo que presuntamente ella sería la principal víctima, hecho que confirmaría el mismo BTK. Para el año 2004, el caso BTK ya estaba cerrado. La policía ya había perdido las esperanzas de atraparlo, y Rader, en su enorme ego de sentir las miradas en él, empezó a enviar pistas para que logren ubicarlo. Un error por parte de él fue enviar un disquete. No contaba con que la policía tenía la última tecnología, y se pudo conocer que aquel disquete pertenecía al autor de nombre Dennis y que fue enviado desde la iglesia luterana donde él asistía. Pero esto no era suficiente para detenerlo, por lo que solicitaron a su hija una muestra de sangre para compararlo con el de las víctimas. Se determinó que hubo similitud. Así que el 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado. Esta noticia fue anunciada por todo lo alto como un día histórico. Los familiares de aquellas víctimas sentían que de alguna manera estos crímenes no quedaron impunes y que ahora sus parientes podían descansar en paz.
La gente de Wichita sintió alivio que un asesino ya no esté libre por sus calles. Meses después, Rader se declaró culpable y fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Y bueno, hasta aquí termina el caso de este perturbador hombre. Muchas gracias por acompañarme. Y si gustas oír de casos reales, mitos y leyendas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que se te avise cuando suba video. Tengan ustedes dulces sueños. Un gran beso volador. Cuídate mucho y nos vemos en una siguiente historia. Bye, 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 bye.